El mensaje de hoy se titula La iglesia y sus deberes. Más bien, la iglesia y sus deberes compasivos. En el pasaje de hoy, que es 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3 al 16, vamos a encontrar algo muy interesante. Pablo le está enseñando a Timoteo, que es un joven que él había colocado de pastor en una iglesia de una gran ciudad llamada Éfeso. Le está dando instrucciones qué hacer como pastor de aquella iglesia. Y ahora va a hablar de un asunto muy interesante, que era el asunto de las viudas. La iglesia había heredado de la nación judía, porque los primeros cristianos venían de una ascendencia judía. Ellos habían heredado el sistema nacional de compasión, y ahora la iglesia tiene que lidiar con este tipo de pobres, y especialmente las viudas. Para hablar pues de que la iglesia tiene que ser compasiva, pero aquí vamos a encontrar algunas directrices de cómo manejar esa compasión en aquellos tiempos, para hacer también una aplicación para el tiempo de hoy. El problema de las mujeres solteras o viudas. Quiero decir que la palabra viuda viene de viudez, y eso quiere decir una persona que quedaba no solamente sin marido, que se le había muerto el esposo, pero también una persona que estaba totalmente desamparada, totalmente despojada, ¿verdad?, de todo en la vida. Y el problema de las mujeres solteras o viudas en aquellos tiempos es que las mujeres no tenían ninguna profesión en la vida. Las mujeres cuando estaban solteras dependían del padre, y cuando se casaban dependían del esposo. Mientras estaban con el padre y mientras estaban con el esposo, tenían que estar totalmente encerradas. La mujer honorable estaba encerrada totalmente y no podía salir a ninguna parte, y por lo tanto no tenía ninguna profesión. Por eso cuando se casaban se exigía una dote, es decir, una cantidad de dinero que el novio debía de depositar, y el padre depositaba también una cantidad igual. Y entonces eso era para garantizar que si este hombre por alguna razón se moría o la dejaba, la mujer pudiera tener alguna cantidad de dinero para poder sobrevivir. Y por esa razón, porque no tenían ninguna profesión. Hoy los tiempos han cambiado. Ahora las mujeres también tienen una profesión, y algunas veces hasta ganan más que el mismo marido. Pero bueno, cuando estas mujeres enviudaban, quedaban totalmente desamparadas. Alguna vez el Señor iba a la ciudad de Naín y dice que se encontró con una mujer viuda que iba a enterrar a su único hijo. Imagínense, este único hijo era el que la sostenía a ella, y al morirse el hijo pues se quedó totalmente desamparada. El Señor le devuelve al hijo y toda la historia termina en una gran felicidad. Pero estas mujeres que quedaban viudas, pues a lo que más se iban más fácilmente era la prostitución, por no tener cómo poderse defender. Pero cuando las mujeres, por ejemplo, una mujer que era esposa de un hombre polígamo, porque en ese tiempo existía mucho la poligamia. El hombre polígamo llegaba a la iglesia, y al convertirse al Señor, entonces la iglesia le decía: tienes que quedarse solo con una, no puedes tener 2, ni 3, ni 4, mucho, ni más que eso. Entonces tenía que quedarse con una y abandonar a las otras. Las otras se quedaban desamparadas con sus hijos. Entonces la iglesia venía al rescate de ellas, a ayudarlas, porque no podía permitir que se fueran a la prostitución. Y desde el Antiguo Testamento, la Biblia dice que Dios le enseñó a su pueblo a que fueran compasivos, especialmente con las viudas, con los huérfanos. Entonces, miren, habían 4 tipos de viudas. Número 1, por muerte del marido. Número 2, por la poligamia, como le dije, ¿verdad? El marido tenía que quedarse solo con una y las demás tenían que ser despedidas. Número 3, había otro tipo de viudas en la iglesia que estaban como ordenadas al ministerio. Eran viudas que podían hacer algo y servían en la iglesia, y que eran las viudas que tenían más de 60 años. Y número 4 estaban las viudas jóvenes, las sub 60, las que tenían menos de 60 años, y que Pablo les va a decir que ellas deben de reintegrarse a la vida social. Tienen que volver a casarse, volver a hacer una vida. Ahora, en el pasaje vamos a ver entonces tres puntos importantes. Número 1, el deber que tenía la iglesia para las viudas que estaban desamparadas totalmente. Dice el versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos, o sea, responsables,
para con su propia familia y aprendan a recompensar a sus padres, es decir, a devolverles algo de lo que ellos gastaron, invirtieron en su crianza, recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, el primer grupo de viudas aquí eran viudas que dice aquí que en verdad lo eran, es decir, tenían que ser mujeres que se habían quedado sin marido, pero que no tenían hijos, no tenían nietos, no tenían parientes cercanos, y esos estaban obligados a sostener a esas viudas, a esas personas que habían quedado desamparadas. Entonces la iglesia, Pablo regula estas cosas. No es que la que diga que está viuda le vas a ayudar, no, tiene que estar totalmente desamparada. No tienen que tener hijos ni nietos, pero también dice la Biblia, pero que sean mujeres que dependan de Dios y que tengan piedad. Es decir, eran mujeres que tenían que demostrar que eran mujeres piadosas, mujeres que estaban dependiendo de Dios. Hoy hay muchas personas que quieren la ayuda de la iglesia solamente porque dicen que están en necesidad, cuando que tienen hijos, cuando que tienen parientes cercanos que las pueden sostener, y quieren aún los parientes cercanos depender de la ayuda que la iglesia les pueda dar. Hay otras ayudas ahora que da el gobierno, el welfare y toda esta cosa, hay programas, hay tantos programas de compasión, pero hay personas que tienen quien les ayude. Entonces el primer grupo de necesitadas aquí eran personas que en realidad no tenían quien por ellas, y entonces la iglesia salía en ayuda de ellas. Luego tenemos el segundo grupo de viudas, que eran aquellas mujeres que podían servir en algo, aquellas mujeres que tenían dones, que tenían capacidades, y que eran mujeres que estaban en una lista. Dice el versículo 9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Como usted se da cuenta, aquí hay una segunda categoría de viudas, que eran personas que estaban desamparadas, pero que tenían talentos, tenían capacidades para servir en la iglesia. Las primeras no servían en la iglesia porque tal vez ni tenían capacidades, o estaban muy viejitas, estaban tan discapacitadas que no se les podía exigir, pero aún así estaba el requisito de que fueran personas piadosas, que fueran personas bien cristianas, personas de oración, personas espirituales. Las segundas sí iban a recibir ayuda también, pero como tenían capacidades, tenían que servir a la iglesia. Pero eso sí, para servir a la iglesia tenían que tener unas 7 cualidades, que eran cualidades que también Pablo le puso a los diáconos, a los obispos, para servir en la iglesia, dando a entender que, bueno, el que puede servir a la iglesia debe servirle, pero para servirle tiene que tener cualidades, tiene que tener características de santidad. No es cualquiera la persona que puede servirle al Señor, pero dése cuenta que iban a recibir ayuda, pero también tenían el privilegio de recibir ayuda, pero también tenían responsabilidades con la iglesia. Hoy hay muchas personas que les gusta recibir ayuda de la iglesia, pero no quieren servir en nada en la obra. Quieren responsabilizar a la obra de Dios, que tienen obligación, que se le murió alguien, la iglesia tiene que darles para enterrarlos, que ya para mandarlos para su país, o que alguien se quedó sin la renta y que la iglesia tiene que ayudarles. Pero ellos nunca sirven en nada en la iglesia, ni diezman, ni ofrendan, ni sirven en nada, solamente llegan a recibir. Aquí vemos un caso tan interesante. Pablo dice, no, hay una lista de servidores, de servidoras que son viudas, que tienen que servir en algo, pero eso sí, tienen que tener características especiales, que hayan sido, dice, esposa de un solo marido, es decir, que estuviera legalmente casada y que haya tenido un marido a la vez, que fuera una mujer de buen carácter, que sea un ejemplo en pureza, que sea un ejemplo en castidad, en santidad. Y dice, debe tener testimonio de buenas obras, debe tener buena reputación personal, que haya criado hijos. En ese tiempo que había mucha poligamia en esa cultura, los hijos eran una desgracia. Porque cuando una mujer quedaba embarazada de un hombre polígamo o de un hombre que habían cometido inmoralidad sexual, entonces la mujer le llevaba el hijo al marido. Si el hijo no le hacía caso, entonces la mujer arrojaba el niño por ahí, y personas que eran sin escrúpulos
Si era una niña, entonces la criaban y luego la vendían a la prostitución. Y si era varón, lo vendían a la esclavitud cuando estuviera más grande, o lo vendían para que fuera gladiador, sirviera para pelear al machete, a la espada con otras personas. Entonces, tenemos aquí que la iglesia tuvo que lidiar con ese problema, y al lidiar con ese problema tenían que tomar aquellos hijos, y estas mujeres tenían que haber sido mujeres que hayan sido así, personas generosas para criar a estos niños, criar a los niños huérfanos. Como se puede ver, tenían que ser personas con un alto estándar de compasión para estas personas para poder servir en la iglesia. Y dice, tenían que ser hospitalarias con los extraños. En ese tiempo, los cristianos, los que tenían ministerios, como decir los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, maestros, eran itinerantes, no tenían un templo, ¿verdad? Eran itinerantes y los hospedajes eran de muy mala calidad, lugares llenos de pulgas, lugares inhóspitos. Entonces se practicaba mucho la hospitalidad. Y está diciendo aquí, estas mujeres que van a servir tienen que haber sido personas con un alto estándar de compasión para servir a los hijos de Dios que andaban de un lugar a otro dependiendo de la hospitalidad de las personas. Quiere decir que el que va a servir a Dios tiene que ser una persona de mucha compasión, de mucho altruismo. Y dice, si ha lavado los pies de los santos. El lavar los pies en aquel tiempo era una costumbre de dar la bienvenida al viajero. Cuando una persona llegaba a una casa, entonces había esclavos, y el esclavo más humilde tenía que salir con una palangana, con agua, una toalla y lavarle los pies. Hoy tenemos otras costumbres de bienvenida. Nosotros ofrecemos un cafecito, un refresco, qué sé yo. En ese tiempo se lavaban los pies. Y lo que está diciendo aquí es que estas personas que iban a servir tenían que estar dispuestos a hacer las tareas más bajas de todas las tareas. Hoy las personas que sirven en la iglesia, muchas personas quieren servir para exhibirse ellas, para que los miren, pero no están dispuestos a hacer tareas sencillas, no están dispuestos a servir en la obra del Señor, en las tareas por muy bajas que sean. Entonces los servidores son aquellos que realizan tareas sin distinciones ni esperando agradecimientos. Y dice, si ha socorrido a los afligidos, especialmente a los enfermos, a los que estaban presos, a esas personas que estaban arriesgando sus vidas por causa del evangelio. Dispuestos a servir. Si ha practicado toda buena obra, como poniéndole un largo, etcétera, ¿verdad? A todo lo que hay que hacer en la obra de Dios. Entonces fíjese que las primeras viudas son personas que no pueden servir, que no tienen quien por ellas, no tienen hijos, no tienen nietos, pero que son personas piadosas, que son personas santas. La iglesia tenía que ayudarles. Segundo, estas eran las viudas que tenían más de 60 años y que podían servir a la obra, pero que tenían buen testimonio para servir. Aquí podemos ver que las personas que sirven al Señor tienen que estar dispuestos a ser servidores antes que servidores en toda tarea. Tareas de humildad, tareas de generosidad allá afuera, ¿verdad? Para luego tener un ordenamiento de servir en la iglesia. Dígase pastor, evangelista, dígase líder, diga miembro, lo que fuera. Porque tenemos que, quiero anotar esto también así de pasada. La iglesia no tenemos que verla como la institución, un programa de compasión que hay en la iglesia. No, sino que la iglesia tenemos que vernos individualmente, todos nosotros, en donde estemos, somos la iglesia. Y todos nosotros tenemos que ser compasivos. Y si queremos servir en la obra del Señor, tenemos que tener estas cualidades de servicio, de santidad, de humildad, etc. Y luego el tercer grupo de viudas son las viudas que están abajo de los 60 años. Estas mujeres jóvenes, debo decir que las mujeres viudas que servían en la obra del Señor hacían un pacto con Cristo. Decían ellos, ahora yo me caso con Cristo, me caso con la iglesia. Y hacían un voto de castidad, un voto para servirle al Señor. Pero dice Pablo, las mujeres que están menos de 60 años, como que ese tipo de mujeres todavía no han pasado esos problemas de la juventud. Y luego dice, quebrantan el voto y le quedan mal al Señor. Por esa razón, esas viudas más jóvenes de 60 años, hay que orientarlas para reintegrarlas a una nueva vida. Dice el verso 11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren
casarse incurriendo así en condenación, o sea, en repudio por haber quebrantado su primera fe, por haber quebrantado sus votos. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Es decir, que estas mujeres, si no se casaban, iban a andar de casa en casa, viendo ahí qué conseguían, quién les ayudara, pero mientras iban hablando, chismoseando y todas esas cosas que hasta el día de hoy todavía existen. Y Pablo decía que estas mujeres más jóvenes de 60 años como que eran más proclives a hacerlo. Lamentablemente ese es un problema que ahora está en la gente mayor de 60, menor de 60, hombres y mujeres. El chisme, la calumnia y todo eso todavía no se ha terminado. Pero de alguna manera Pablo dice, estas mujeres menos de 60 años deben de reintegrarse a la sociedad. Dice, quiero que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, que no den al adversario ninguna ocasión de maldición, de caer en el pecado. Porque ya algunas, dice, se han apartado en pos de Satanás. Y si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Aquellos que tienen quien les ayude, pues que los ayuden, para que así, si la iglesia, si nosotros podemos ayudar a las personas que en verdad lo necesitan. Entonces es interesante todo esto que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Entonces la iglesia debe ver bien a quién ayuda. Los aprovechados que vayan a trabajar. Pablo dijo en otra ocasión, el haragán es bueno que no coma. Hay mucha gente que quiere depender de las ayudas que le dan a sus mismos padres. Aquí, por ejemplo, en este país de los Estados Unidos, existe ese programa del welfare o el programa del gobierno. Hay veces que el gobierno les ayuda a los hijos para que cuiden a sus padres que están ancianos. Y los hijos tienen a los padres casi aguantando hambre y ellos se comen el dinero. Ellos se comen las ayudas, o el welfare, ¿verdad? Reciben ayuda del gobierno y los que menos reciben son los hijos, porque los grandes, hay personas inconversas que hasta se toman en aguardiente el dinero que les dan, o venden las estampillas, o venden la comida que les da el gobierno, y ese es un crimen. Pero bueno, eso es un pecado. Entonces aquí estamos viendo algo muy importante en esta clase, en este estudio. Los principios para hoy. Número 1, la iglesia no ha sido relevada de la compasión. Tenemos que seguir siendo compasivos. Antes el sector más desprotegido eran las viudas. Hoy hay madres solteras, hay divorciados, desempleados, hay necesidades especiales, hay huérfanos. El contexto ha cambiado. Es cierto, hay muchos programas de ayudas, pero nosotros tenemos que seguir siendo compasivos porque las necesidades siempre van a estar ahí. Entonces yo les he hablado ahora de esos 3 tipos de viudas que habían en ese tiempo. Para decir que las personas que reciben ayuda deben realmente necesitarla. Y las personas que reciben ayuda deben realmente merecer la ayuda que la iglesia, nosotros como cristianos, podemos darle. Las personas que tienen talentos y no colaboran, los que no colaboran no tienen derecho a recibir. Y quienes puedan servir en la iglesia deben de hacerlo, pero también tienen que llenar los requisitos de vivir una vida correcta, una vida de pureza. No tenemos que ser solo asadón, solo para adentro, sino también ser pala. Quienes sirvan deben reunir requisitos altos de ética. Y yo creo que estos son principios permanentes, de alguna manera que podemos contextualizarlos. Si usted tiene familiares que están desposeídos, que están en necesidad, usted está obligado a ayudarles. Y usted, quien recibe la ayuda, también tiene el deber de ser una persona piadosa, una persona que depende de Dios. Y si usted tiene dones, tiene talentos, capacidades, debe de servir en la obra del Señor, pero también reunir los requisitos. Si usted quiere servirle al Señor, debe reunir requisitos. Y si usted es una persona que se puede reintegrar a la sociedad, debe reorientarse y no ser carga para ninguno. Como sea, dice Pablo, los que tienen personas en necesidad, ayúdelos para no agravar a la iglesia, para que así las personas que en verdad lo necesitan puedan recibir esa ayuda. Para terminar, debo decir que tenemos que ser personas compasivas,
pero también tenemos que tener cuidado de aquellas personas que solamente se aprovechan de la obra del Señor. ¿Es usted compasivo? ¿Tiene usted un pobre a quien ayuda? ¿Tiene usted una persona a quien ayuda? ¿Tiene padres necesitados? ¿Los ha olvidado? ¿Los ha dejado ahí tirados en el olvido? ¿Se le olvidó que tiene padres? ¿Se le olvidó que tiene abuelos? ¿Se le olvidó que tiene abuelas? ¿Se le olvidó que dejó hijos por ahí? No. Aquellos que nos hemos venido de nuestro país y estamos acá, no nos olvidemos de los que dejamos allá. Y que Dios nos ayude, porque la palabra de Dios dice que tenemos que amparar a los necesitados. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Te suplicamos que el corazón nuestro esté lleno de tu compasión, esté lleno de tu bendición para bendecir. Que sepamos, Señor, que tu palabra dice que debemos ser como tú, de amparar al huérfano, a la viuda, al anciano, a la anciana. Ayúdanos, Señor, a manifestar, a revelar tu carácter de compasión a un mundo necesitado. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.